Distancia entre dos puntos. Bien, vamos a ver cuál es la fórmula de la distancia para dos puntos en un plano cartesiano. Pero es importante saber de dónde surge esta fórmula. Lo normal es dar la fórmula y saber cómo utilizarla, pero no está de más. Por ejemplo, vamos a colocar acá dos puntos. Y sabemos que todo punto, aparte de que tiene un nombre, vamos a llamarle a este punto A y punto B, para localizarse en el plano cartesiano tiene que tener una coordenada X y una coordenada Y. Pero no se pueden llamar igual. No me refiero a la X y la Y, me refiero a que no pueden ser el mismo valor. Entonces, para identificarlos le vamos a llamar a este 1 y 1, que significa el primer punto, y a este 2 y 2, que significa el segundo punto. Muy bien, yo quiero determinar la distancia entre ellos dos. Entonces, si yo hago una proyección de los puntos hacia los ejes, va a suceder esto. Vemos que se forma una figura muy conocida. Y como los ejes son perpendiculares, pues vamos a tener acá 90 grados. Y lo que tenemos es un triángulo rectángulo. Y entonces puedo hacer uso del famoso teorema de Pitágoras, que establece que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Y la pregunta es entonces quién es a, quién es b y quién es c. Los catetos, que son los lados más cortos, les llamaremos a y b. Y acá donde está la d, que es la que a mí me interesa, la distancia, le vamos a llamar c. Entonces vamos a sustituir los valores. Y queda importante ver que si primero veo lo que es la x, vemos que acá tenemos la a, pero a resulta ser x2 menos x1, ¿sí? Porque acá tenemos un valor para x2 y un valor para x1. Alguien me puede decir, mire, pero acá lo está viendo de forma vertical y x es horizontal. Muy cierto. Entonces lo que puedo hacer es voltear la figura y me evito ese problema. Lo importante es, no importa si es horizontal o vertical, ¿sí? Pero tengo que saber que para encontrar la distancia A, basta con restar los dos puntos que me dan en cada una de las coordenadas. Entonces B sería y2 menos y1. Aclaro, esto solamente lo estoy haciendo de una forma de referencia. Si yo me voy a un plano cartesiano, la A está en formato vertical, deberían de ser las Y, pero lo vamos a colocar acá. Si yo me voy directamente a A, que sería y2 menos y1, y a B como x2 menos x1, nos vamos a dar cuenta que como es una suma, no importa quién es A y quién es B. Si fuese una resta, eso sí es importante. Muy bien, vemos que están al cuadrado. ¿Cómo se arregla eso? Elevando al cuadrado. Entonces yo tengo que c al cuadrado, que en realidad aquí se llama d cuadrado es igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Pero acá no conozco la distancia, conozco la distancia al cuadrado. Entonces si yo quiero la distancia, utilizo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la diferencia de las distancias de los puntos. Esta sería la fórmula para la distancia, y adicional yo le podría agregar distancia entre A y B, porque así se llaman estos dos puntos, pero si me dan el punto P y el punto Q, será la distancia entre P y Q.
El colocarle esto me va a servir únicamente como un identificador, saber de qué distancia entre qué puntos estoy hablando. Lógicamente, si solo estoy buscando entre dos puntos dados, no es necesario agregar letras. Ahora, si voy a calcular varias distancias y tengo varios puntos, sí es importante para poder identificar. Entonces, ahora vamos a los ejemplos de qué pasa cuando me dan los puntos y cómo determinar la distancia usando esta fórmula. Importante en la explicación es cómo usar la fórmula. Bien, acá tenemos un primer ejemplo. Tenemos dos puntos, no tienen nombre. No me interesa que tengan nombre porque no los tengo en un plano cartesiano y no los tengo para utilizarlo con otros puntos o con otras distancias. Bien, lo primero es identificar. Llamaremos a este x1, y1 y x2, y2. Importante, xy, xy. Nunca las dos x o las dos y en el mismo paréntesis. Ese es un error muy común, pero por eso lo voy a recalcar. X, y, xy. Ahora, a quién le llamemos 1 y a quién le llamemos 2, eso no es importante, porque la distancia del punto A al punto B es la misma del punto B al punto A. Entonces, lo importante es llevar todo esto a la fórmula. La fórmula dice que distancia es la raíz cuadrada de x2, que en este caso es menos 2, menos x1, que es 2, elevado al cuadrado, más, paréntesis, y2, que es 4, menos y1, que es menos 8, vean que lo coloco dentro de un paréntesis adicional, elevado al cuadrado, y todo eso raíz cuadrada. Esta es la escritura correcta, mas no es la única forma de escribirse. Alguien me puede decir que al tener dos signos negativos multiplicándose, si el estudiante coloca, pude haber colocado 4 más 8. E igual me va a dar la misma respuesta porque es correcto. Aunque antes de animarse a hacer estos cambios hay que tener cierta práctica con la aritmética. Muy bien. Lo usual es hacer estas operaciones directamente ya en una calculadora. No es lo normal hacerlo a mano. Por ser el primer ejemplo, lo vamos a hacer paso a paso. Menos 2 y menos 2 son menos 4, elevado al cuadrado, más 4 menos menos 8, que es 4 más 8, 12, elevado al cuadrado. Esto sería menos 4 al cuadrado es 16, recordemos que negativo elevado al cuadrado se vuelve positivo, más 12 al cuadrado 144, que resulta en la raíz cuadrada de 160, que jamás va a ser una respuesta que vamos a encontrar en un libro de texto. ¿Por qué motivo? Porque 160 como número dentro de un radical se puede simplificar. Aunque la simplificación ya no es tema en este video, la simplificación sería 4 raíz de 10. Esa sería la respuesta que me debería de aparecer en un libro de texto o en un examen de selección múltiple, y es la respuesta que debería dejar en forma de radical. También puedo dejar mi respuesta en el formato decimal. Con cualquier calculadora puedo hacer 4 por raíz de 10 y me dará un valor aproximado de 12.65. Usaremos únicamente dos decimales. Puede usarse solo uno, pueden usarse 2 o 3, eso no importa. Lo importante es saber que estos dos valores son equivalentes. Entonces la respuesta puede quedar en forma radical, pero tiene que estar simplificada, o en forma decimal ya aproximada. Vamos con el segundo ejemplo. Tenemos lo mismo, acá ya lo vamos a hacer un poco más directo. x1, y1, x2, y2. Alguien me puede decir qué pasa si yo los coloco al revés. No importa. De hecho vamos a tener otro ejemplo y lo vamos a hacer al revés
para ver que tiene que dar lo mismo. Tendríamos distancia, es la raíz cuadrada, de x2 menos x1, eso elevado al cuadrado, más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Ingresamos los datos en una calculadora y por eso se me hace importante, porque si yo voy a utilizar una calculadora que todavía trabaja en forma lineal, yo debo de agregar un paréntesis adicional para que el radical tome toda la operación de los paréntesis que están adentro. Si no lo hago así, me va a tocar que hacer primero todo lo de adentro y luego a ese resultado sacarle la raíz cuadrada. Entonces, si lo quiero hacer en una sola digitación, tengo que colocar esos paréntesis adicionales. Si mi calculadora ya es de escritura natural, pues solo con que se vea como está escrito en color azul, debería de darme la respuesta correcta. En este caso, la respuesta para esta operación es raíz de 5, que aproximadamente es, y pongo el signo de aproximado porque es lo correcto, serían 2.24, ya aproximado. Muy bien, vemos que es bastante fácil la operación de la distancia entre dos puntos. En este caso vimos dos ejemplos con números enteros. ¿Y qué pasa si los números son fracciones o decimales? ¿Eso cambiará la fórmula? No. Vamos con esos casos. Acá tenemos un tercer ejemplo. Vemos que los números son fracciones. Y en este caso lo vamos a poner al revés. A este le llamaremos x2y2, x1 y1. En realidad eso no va a cambiar mi respuesta. Voy con la fórmula. Distancia es la raíz cuadrada de x2, que en este caso es 49 octavos, menos x1, que es menos 7 sextos, elevado al cuadrado, más y2 menos 17 octavos, menos y1 4 quintos, elevado al cuadrado, todo eso dentro de un radical. Muy bien, hacer ya una raíz cuadrada con números fraccionarios que se van a elevar al cuadrado ya representa un reto hacer los cálculos a mano. Por eso existe la calculadora. En este caso, lo normal es que no me dé un valor en radical. Puede pasar, ¿sí? Si los números que quedan dentro son fáciles de simplificar con un radical, pues nos puede aparecer una respuesta todavía con el formato de raíz, pero lo normal es de que acá me aparezcan ya respuestas en el formato completamente decimal. Aquí, por ejemplo, 7.86. Y ya tengo la respuesta. Como les digo, algunas calculadoras ya nos tirarán algún formato con radicales, que son muy útiles, pero en realidad cuando hablamos de distancia lo importante es el valor decimal, porque se supone que si estoy calculando una distancia me va a servir para algo. Acá estamos trabajando únicamente con números, no estamos agregándoles una dimensional. Por ejemplo, si estamos trabajando en centímetros o en metros, pues tendrían que ser 7.86 centímetros o 7.86 metros. Por eso es importante el valor en decimal ya cuando se va a utilizar el valor para algo. Vamos con este otro ejemplo. x1, y1, x2, y2. Vemos que son números decimales. Entonces hay dos enteros y dos decimales. Vamos con la fórmula. x2 0.21 menos x1, que es 7, más y2, que es menos 5.962, menos y1, que es menos 4,
al cuadrado, ingresamos todos los datos a la calculadora y nos va a dar 7.07 ya aproximado. Eso es importante colocarle el signo de aproximación porque no es el valor exacto, es un valor aproximado. Si yo dejara en forma de radical, sí es un valor exacto, o si los decimales que da la respuesta sí se colocan los que tiene, sí podemos hablar de valor exacto. Aunque claro, esto es ser ya un poquito riguroso en cuanto a la forma de la escritura, pero si colocas D igual y ya aproximaste, no hay ningún problema, se considera algo correcto. Bien, veamos ahora cómo calcular la distancia en otras formas. Acá vemos un pequeño plano cartesiano con una línea y dos puntos. Y vamos a calcular la distancia entre esos dos puntos. No tienen nombre, yo les puedo llamar punto A y punto B. Eso es irrelevante. Y lo importante que para poder utilizar la fórmula yo necesito saber los puntos. Entonces por eso es importante ver primero cómo se localizan los puntos en un plano cartesiano. Si yo me voy al punto A, veo que tiene para la X un menos 4 y para la Y un 1. Y en el caso de B, vemos que para la X tiene un 1 y para la Y un menos 1. Y ahí están los dos puntos. Y hago lo mismo que en los ejemplos anteriores. Distancia es la raíz cuadrada. Y vemos que aquí le puedo llamar a este X1, X2, Y1 y Y2. Sería X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Ingresamos los datos en una calculadora y obtenemos una respuesta de 5.39 aproximadamente. Trabajando con dos decimales, podríamos trabajar con 1, podríamos trabajar con 3. Eso dependerá de muchos otros factores. Vamos con otro ejemplo. Acá vemos otra gráfica. Tenemos otros dos puntos, llamémosles C y D. Y lo importante es localizar los valores de las coordenadas X y Y. Para C, vemos que está en el 2 y para Y en el menos 1. Y para D, en X es 3 y en Y también es 3. Vamos a la fórmula. Distancia es la raíz cuadrada. Colocamos aquí X1, Y1, X2, Y2. ¿Es necesario hacer esa escritura? No. Cuando uno ya tiene práctica, pues lo hace un poco más rápido. 3, que es X2 menos X1, que es 2 al cuadrado, más Y2, que es 3, menos Y1, que es menos 1 al cuadrado. Y de hecho, cuando uno tiene práctica y los números lo facilitan, uno lo puede hacer rápidamente a mano. 3 menos 2 son 1, al cuadrado es 1. 3 menos menos 1 es 4, al cuadrado 16. Y obtengo raíz de 17, que no es simplificable, que aproximadamente son 4.12. Cualquiera de las dos respuestas es igualmente válida y va a depender del libro, va a depender de si es un examen o va a depender de cómo lo pidan en una clase. Y es así como terminamos el tema de la distancia entre dos puntos.